compañeros, a todos los participantes y a los que están siguiéndonos a través de la página de Facebook Live. Nos toca ver el tema de la parte práctica del anexo 1 y 4, ¿sí? Vamos a ver respecto a los ingresos. Vamos a hacer a lo largo de estos 4 días que van a ser la parte práctica, comenzando desde hoy, vamos a ver un supuesto práctico completo, ¿ya? Un supuesto práctico que va a incluir el llenado de todos los anexos principales de un ejemplito que el material se les va a enviar posteriormente al Classroom, como lo decía Fabio. Y también vamos a ir analizando algunas otras cuestiones que quizá no estén en nuestro anexo, en nuestro supuesto, pero vamos a aclarar cómo trabajan, ¿no? Cómo se trabaja con algunos asuntos especiales, llamémoslo así. No sé si podríamos ya iniciar, Fabio, o esperamos un par de minutos más a que se unan algunos compañeros o damos el inicio. Tal vez dar un poco las recomendaciones. Cualquier duda que tengan o consulta que quieran hacer al licenciado, pueden levantar la mano para participar con el micrófono o dejar las preguntas al chat que van a ser respondidas también al final del seminario o al final del taller de hoy. Yo creo que sí, licenciado, ya damos inicio al taller. Perfecto. Fabio, comencemos. Está bien, licenciado. Como ya habíamos anticipado, esta es la parte práctica, ¿ya? Vamos a comenzar con algunas generalidades. El día de ayer mencionábamos respecto a los 15 anexos tributarios que podemos dividirlos tanto en anexos de aplicación general como anexos de aplicación específica, ¿ya? De aplicación general, aquellos que son más comunes y se aplican en cualquier empresa. Ahora, si nosotros podríamos hacer esta división nominando cada anexo, tendríamos los anexos tributarios de aplicación general, el anexo 1, que habla sobre la determinación del débito fiscal IVA, el anexo 2, que nos menciona sobre la determinación del crédito fiscal IVA, el anexo 4, que nos menciona sobre la determinación del impuesto a las transacciones, el anexo 5, que es la compensación del IVE con el ITEM, el anexo 6, que habla respecto a la determinación del RC IVA dependientes, los anexos 7, 8, 9, que corresponden al IVE, y el anexo 11, que son los saldos de las cuentas impositivas, ¿no? Que están expuestas en nuestro estado financiero. Estos anexos, denominados de aplicación general para este caso, son los anexos que normalmente cualquier tipo de empresa tiene que presentarse, que tiene que llenarlos. Y nosotros, les decía, en nuestro supuesto práctico, vamos a llenar estos anexos principalmente, ¿sí? Porque el caso que he ido preparando, que lo sigo completando, va a ser un caso continuo, van a estar entrelazados algunos anexos, como el anexo 1 y el 7, respecto a los ingresos, entre otros, ¿no? Nosotros vamos a ver esta parte principalmente, pero vamos a hablar a la vez, vamos a hacer pequeños supuestos prácticos de estos dos primeros anexos, ¿ya? Del anexo 3, que nos habla de la determinación del crédito fiscal IVA proporcional, del anexo 10, que nos habla de del pago a beneficiarios del exterior, del IVB, y vamos a mencionar estos últimos 4 de manera global, ¿ya? Que nos habla de inventario de operaciones que están sujetas a tasas específicas y porcentuales, principalmente IC, estas otras que son ventas a tasas específicas, porcentuales, y lo que es el IVB
para actividades parcialmente realizadas, ¿ya? Nos vamos a ver de manera muy superficial estas. De estos dos primeros, vamos a hacer un supuesto práctico, ¿ya? Unos casos para que podamos comprender. Hasta ahí habremos visto la aplicación casi total en una empresa regular, ¿sí? No en una empresa específica. Porque hay empresas como las Coca-Cola, por decir, en Bol, ellos producen, tienen diversos productos, van a generar el anexo 12, 13, 14, con otra información adicional que va a modificar en cierta forma todo lo compuesto de los anexos, ¿no? Nosotros nos vamos a basar por la aplicación general que está permanente en cualquier tipo de empresa, ¿ya? Ahora, ¿qué información necesaria necesitamos para elaborar o revisar los anexos tributarios? Recordemos que nosotros, como contadores de una empresa, podemos elaborar los anexos, ¿sí? Como un consultor, yo soy un consultor de la empresa ABC. Ellos me contratan y me dicen que, Javier, tienes que armar, tienes que llenar los anexos tributarios para la gestión que nos están auditando. Yo tengo que tener la información necesaria, ¿sí? O como un auditor externo, yo podría solicitar a la empresa que estoy auditando la información que, mínima que yo requiero para validar sus anexos tributarios, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la información básica, primordial que necesitamos? Esta no es limitativa, ¿sí? Es enunciativa más no limitativa. Podemos pedir muchas otras cosas más. Estamos hablando de estados financieros, ajustados principalmente, es decir, que todos los ajustes contables que surgen en la auditoría de la parte financiera ya están realizados, ¿no? Para evitar correcciones. Los estados financieros ajustados, los mayores contables. Es bastante elemental contar con los mayores contables de toda la gestión. Las declaraciones juradas, es decir, el formulario 200, 400, 608, 530, el 500, entre otros, si corresponde, por decir, entre otros tendríamos el 551, 550, que son para beneficiarios del exterior con operaciones parcialmente realizadas, ¿sí? Que es el anexo 15. Otro formulario que puede ingresar acá podría ser los del IC, si corresponde, ¿no? En las empresas que exportan ya no tendríamos el 200, sino tendríamos el 210. Va a ir dependiendo en base a la empresa que nosotros veamos, los formularios que declare, entre otros, ¿ya? Es variable, pero normalmente cualquier empresa comercial de servicios, una industrial que no exporta, tienen entre estos formularios principalmente. Vamos a necesitar los libros de compras y venta para validar alguna de la información, ¿sí? Esto también de manera anual. Las planillas tributarias van a servirnos de guía para la elaboración, la validación de lo que respecta al anexo 6, ¿sí? Las planillas de sueldos también, los formularios AFP, a las AFPs, tanto de previsión como de futuro de Bolivia, otras planillas que tengan y que se refieran al pago de bonos, al pago de primas y otros en el caso que corresponda, ¿no? Estos últimos, estos 4, para efectos del anexo 6. Libros auxiliares, entre ellos el de bancarización. El mismo nos va a ayudar a ver efectos en el IWE, ¿ya? Hay operaciones que no están bancarizadas para efectos del IWE. Si es una compra, el gasto va a ser considerado no deducible, ¿ya? Tiene efectos. Si nosotros tenemos que conocerlo, ¿ya? Tenemos que ver si puede o no afectar al IWE, que es uno de los principales impuestos, ¿ya? Y algún otro registro tributario auxiliar. Me refiero a algunas planillas de retenciones, llamémoslo así, de pagos, donde la empresa tiene un control adicional antes de la emisión de la factura, antes de realizar un formulario, no sé, tiene una serie de conciliaciones, ¿no? Manejan diversos registros auxiliares dependiendo al tamaño,
al tipo de industria, entre otros, ¿no? Entre la información principal, esta, esta, esta información sería la más relevante o la mínima que nosotros deberíamos tener, ¿no? Pero, como les decía, no es limitativa. Pasemos a ver lo que es la información tributaria complementaria, nuestros 15 anexos tributarios, ¿ya? Aquí yo tengo un Excel que les voy a pasar terminando la clase. Esto no está colgado todavía en el Classroom. Les voy a pasar este archivo donde están insertos los 15 anexos tributarios acorde a la resolución 10.18.4, incluidas las modificaciones de la resolución 10.18.7, ¿ya? Donde nosotros vamos a, en el transcurso del taller, ir llenando la información que corresponde, ¿ya? De la cual vamos a ir hablando en el transcurso de estos 4 días, ¿sí? Tenemos el anexo 1, que incluye sus modificaciones, ya, como les decía. Esta se refiere al total ingresos, ¿sí? Al total ingresos, y en base a los ingresos, yo voy a ir determinando el débito fiscal, ¿sí? Yo llego a determinar el débito fiscal según mis ingresos y hago la comparación, ¿sí? A los anexos tributarios los conocen como una herramienta más de conciliación, ¿sí? Porque acá yo, según ingresos, he partido de ingresos y estoy llegando a conciliar con el débito fiscal que yo he declarado en el formulario 200, ¿ya? Este es el primer anexo. Nuestro segundo anexo. Perdón, este es el mismo en el que vamos a trabajar. Este es el segundo anexo. Es el anexo 2 de la determinación del crédito fiscal IVA, ¿ya? Esto es netamente el movimiento del crédito, ¿ya? Aquí igual comparo, miren, siempre existe esa comparación, ¿ya? Siempre comparo algo con algo. Estoy comparando lo declarado, el crédito fiscal declarado del formulario 200, ¿con qué? Con el incremento del crédito fiscal en el periodo, incremento por devoluciones, incremento por el saldo inicial de un mes anterior o de una gestión anterior para este primer mes, el incremento que surge por un mantenimiento de valor, ¿ya? Nosotros vamos a ir viendo estos movimientos entre los relevantes, ¿sí? ¿Qué tenemos por otro lado? El anexo 3. Vamos a crear un supuesto práctico para una empresa de venta de libros, ¿ya? Que aplica tasa cero, donde se aplica proporcionalidad. ¿Quiénes más aplican proporcionalidad? Tenemos las entidades financieras, las empresas de transporte terrestre internacional, ¿ya? Los aplican tasa cero y por consiguiente tienen que determinar de manera proporcional su crédito fiscal, ¿sí? Aquí igual comparo un crédito fiscal proporcional declarado con el que yo determino. ¿En base a qué? Ingresos grabados por el IVA y los ingresos no grabados por el IVA. Mi anexo 4, que también vamos a verlo el día de hoy, me habla respecto a la determinación del impuesto a las transacciones, ¿ya? Lo mismo, agarro el formulario 400 y lo comparo con ingresos grabados. Este parte de mi anexo 1, ¿ya? Porque acá en esta pequeña nota que vemos, me dice la columna O del anexo menos la columna D del anexo 1, ¿ya? ¿Por qué estas? Porque yo acá he declarado ingresos grabados que tienen que estar facturados, y a eso le estoy sacando acá el 13%. Normalmente todo ingreso facturado necesariamente en la mayoría de los casos genera IT, por eso hago esa comparación ya. Ahora, si hay conceptos que no generan el IT, yo los voy a ir quitando acá, por ejemplo. O voy a ir sumando otro tipo de ingresos, como las entidades financieras, voy a ir sumando acá, porque todos sabemos que los intereses por operaciones financieras no generan IVA, ¿ya? Están fuera del objeto. En cambio, sí generan el IT, y yo lo voy a incrementar acá. Por eso acá me dice más la columna C, ¿no ven? Vamos a ir viendo
Unos pequeños ejemplos al respecto, ¿ya? El anexo 5, seguimos conociendo el total de los anexos. Este es el anexo 5, donde yo veo la compensación del IT con el IWE, ¿ya? Esta es una pequeña conciliación que principalmente parte de la declaración jurada, ¿sí? Esta parte es prácticamente un vaciado de la declaración jurada y hago la conciliación con la contabilidad, ¿ya? Al final, saldo del IWE, anticipo del IWE, según mayor contable, igual hago la comparación, ¿no? Mantengo esa comparación. En este otro anexo, en el anexo 6, yo hablo acerca del, yo determino el RSIVA dependiente, ¿sí? Parto de los sueldos, los bonos, horas extras. Esto vamos a verlo desde el punto de vista de un mayor contable, ¿sí? Del mayor contable. La cuenta de gastos de sueldos tiene 100 y en base a eso vamos a ir determinando si yo efectivamente he declarado como un sueldo neto para el RSIVA en mi formulario 608 ese importe, ¿sí? En el caso de que existan diferencias, yo las voy a reportar acá, ¿no ve? Y las voy a extender en todos los casos, las diferencias siempre en una aclaración, ¿ya? El anexo 7, el famoso anexo de la determinación del IWE, ¿sí? Vamos a considerar ingresos, gastos, vamos a ver conceptos que alteran la base imponible, los que son ingresos no imponibles, los gastos no deducibles. Vamos a ver otras regularizaciones, las mismas que también se llenan en el anexo 8, que es uno de los nuevos anexos. Si recordamos los anteriores 13 anexos, vamos a ver el anexo 9, donde yo hago un detalle de los gastos no deducibles que se incluyen acá. ¿Ya? Vamos a ver esto, el último día prácticamente. Vamos a ver respecto al anexo 10, un pequeño supuesto práctico, ¿sí? Vamos a ver el anexo 10 respecto a los conceptos que generan el IWE beneficiarios del exterior, ¿sí? Y lo mismo, yo parto de cuentas de gasto y voy a ir haciendo la comparación tras hacer algunos ajustes. Yo voy a hacer la comparación con el formulario 530, ¿ya? Vamos a ver el anexo 11, también así viendo de manera global todos los anexos. El anexo 11 que se refiere a los saldos de cuentas relacionadas impositivamente y expuestas en los estados financieros. Crédito fiscal, algo que normalmente conocemos, ¿no? Por CDIMS para las empresas que exportan, ¿no? Y recuperan CDIMS, débito fiscal, impuesto a las transacciones, entre otras. Cuentas de resultados, IT, el famoso ITF, aportes sociales, IWE, entre otros, ¿sí? Este es el más sencillo, ¿sí? De todos, porque son simplemente saldos que se exponen. Lo que decía que lo vamos a ver de manera súper global, pero no con un supuesto práctico, porque el tiempo no nos alcanzaría. Del anexo 12, información sobre el movimiento de inventarios, productos grabados con tasas específicas y porcentuales. Esto es netamente un movimiento de inventarios que yo debo reportar, ¿sí? Al final debo reportar un inventario final. ¿De qué parte si lo vemos en este momento de manera global? Un inventario inicial, traspasos de productos, producción encomendada a terceros, importaciones, todo, todos los ingresos de inventarios que tienes, las salidas, cuántas salidas ha habido, cuántas mermas ha existido, salidas por elaboración para terceros, productos importados, las salidas totales sí. Llego con el inventario final. Este anexo, perdón, se lo realiza por ítem, ¿sí? Yo tengo dos productos que están grabados, uno con tasas específicas y otro con porcentuales. Yo tengo que hacer dos de estos anexitos, ¿sí? Algo, algo parecido a esto. Ese va a ser para el producto 1 y tendría que hacer otro para el producto 2, ¿sí?
Eso me dice la resolución que el día de ayer les pasé por el Classroom, la resolución 10.18.4 con las modificaciones incluidas, ¿ya? Este anexo 13 nos habla respecto a las ventas de productos grabados con tasas específicas. Esto igual se hace una conciliación mensual y se la hace por producto, ¿sí? Tengo el producto 1, tengo el producto 2 y así sucesivamente, la cantidad de productos que yo requiera. Este es con tasas específicas, este otro es con tasas porcentuales, que es prácticamente lo mismo, y el anexo 15, que es pago a beneficiarios del exterior por actividades parcialmente realizadas, ¿ya? Que las actividades principales están empresas de transporte o comunicaciones, agencias internacionales de noticia, empresas de seguros y alguna otra que puede corresponder, ¿no? La retención el 2.5% y lo comparo con el formulario 551, ¿ya? Anteriormente 550. Ahora, les decía, estos anexos, estos últimos en nuestro supuesto completo no los vamos a ver, ¿sí? Por temas de tiempo y porque son más específicos, ¿ya? Ahora, entrando a nuestro anexo 1. Este es el anexito 1 que vamos a nosotros a trabajar. Existe dentro de este anexo algunas columnas que ya están predeterminadas, ¿sí? Por ejemplo, las fórmulas. Acá yo hago un cálculo que ya está realizado, que modificarlo no es lo ideal, ¿sí? Acá igual, aunque en casos específicos sí se llega a modificar, ¿sí? Pero para una empresa promedio, una empresa bastante similar a otras, no es lo aconsejable, ¿ya? Ahora, si bien la resolución 10.18.4 me dice, en la sección donde me habla de la información tributaria complementaria, me dice, no puedes modificar la codificación, estamos hablando de todo esto, la codificación, ni los conceptos de estas columnas, ¿sí? No puedes modificar, pero si necesitas incorporar columnas, por tu actividad específica, los puedes realizar, ¿ya? Muchos, por ejemplo, han visto la posibilidad de añadir columnas en cualquier anexo, al medio de todo, digamos, en cualquiera de esta sección marcada. Yo necesito añadir, por ejemplo, esta es una columna crítica, yo necesito añadir una columna acá, no necesito añadir otras columnas por acá o por acá, de acuerdo a la actividad, ¿ya? Hay que analizar si es o no es, hasta qué punto es conveniente, ¿no? Muchos también han ido, muchos entendidos en la materia, han ido viendo que lo ideal de aumentar columnas es al final, ¿ya? Es al final. Yo aquí puedo añadir las columnas, no altero nada, puedo añadirlas ya. Obviamente acá ya sin codificación. Puedo ir aclarando a qué corresponden mis diferencias en caso de existir, ¿ya? En nuestro caso no vamos a no vamos a añadir columnas, ¿sí? En nuestro supuesto práctico, porque en nuestro caso está un poco sencillo y los casos que vamos a ir viendo van a irse explicando en el transcurso, ¿sí? Ahora, les comparto la información base que vamos a utilizar para el respectivo armado, ¿ya? Antes, bueno, les decía, necesitamos las declaraciones juradas. Acá yo he hecho un pequeño resumen de lo que es las declaraciones juradas 200 y 400, que enseguida les voy a decir de dónde sale esta información. Es la columna 1002 del formulario 200 y la columna 909 del formulario 400.
¿Ya? Ahora, ¿cuáles son esas columnas? ¿Cuáles son esas columnas que nosotros debemos resumir? Llamémoslo así, ¿ya? Tenemos en pantalla el formulario 200, ¿sí? De la versión impresa, prácticamente. Eh, lo que rescatamos de acá son los campos, ¿sí? Los campos que tiene. En el rubro 1, yo hago la determinación del débito fiscal, ¿sí? Como acá me dice, determinación del débito fiscal IVA. ¿En base a qué? En base a unas ventas de bienes grabadas en el mercado interno. Este formulario me permite declarar exportaciones. No es usual este formulario para exportaciones, pero te da la posibilidad. Ventas grabadas a tasa cero, ventas no grabadas de operaciones que no están dentro del objeto del IVA. Me habla de las devoluciones y descuentos, tanto obtenidos como otorgados, y me llega a determinar un débito fiscal en el periodo, ¿sí? Si hablamos del crédito fiscal, hace una figura idéntica. Agarramos total compras, compras vinculadas, incorporo descuentos y devoluciones eh, otorgados y obtenidos, y determino un crédito fiscal, ¿ya? Nosotros, para obtener la información que les mostraba, ¿qué tendríamos que hacer? Tendría que tener los 12 formularios 200 de enero a diciembre. Ahora, si se ha rectificado algún formulario, el último formulario, ¿verdad? Porque el rectificado eh, subsiste a comparación de si yo tomo la información del original, porque el original puede modificar esto. Si yo en un formulario original tenía 10,000 en un formulario original, pero se ha rectificado porque había una devolución por 1,000, ya no va a ser los 1,300 el débito, ¿verdad? Va a ser incluyendo esta información 1,430 mi débito, ¿sí? Siempre tengo que tomar en cuenta todas las declaraciones juradas, eh, las que estén vigentes, ¿no? En caso de que haya habido rectificaciones. Si no ha habido rectificaciones, agarro todas las todas las originales, se diría, ¿no? Ahora, ese resumen está hecho de acá sale la columna 1002, ¿sí? Tienen que considerar ello. Si yo me voy por el otro lado al formulario 400, ¿qué es lo que sucede? Esta es la columnita 909, donde me dice, en base a tus ingresos brutos devengados, te determino el IT que tú tendrías que pagar, ¿sí? Yo tengo que llegar a comparar este importe en mi anexo 4, ¿ya? Ese es el importe que yo voy a llegar a comparar normalmente, ¿sí? Ese es de ahí donde proviene esa información. Nosotros vamos a, en nuestro caso práctico, lo vamos a hacer de manera directa, como si ya hubiésemos hecho el resumen, con estas dos columnitas, ¿sí? Tenemos acá el débito y tenemos el impuesto a las transacciones, ¿sí? Además, esta es la información que vamos a hacer del taller completo, ¿ya? Acá tengo el estado de resultados resumido por mes, de enero a diciembre, y con las cuentas contables que han generado movimiento durante la gestión, ¿sí? Tengo las ventas, tengo venta de servicios, ventas a tasa cero no existen para esta gestión, intereses percibidos, diferencia de cambio, mantenimiento de valor, ajuste por inflación, tengo venta de activo fijo, diferencias por redondeo y otros ingresos extraordinarios, ¿ya? Un total de ingresos de 49 millones, ¿sí? Estos son los ingresos con los que vamos a trabajar y vamos a armar nuestro anexo
También vamos a hacer el análisis de la venta del activo fijo, que lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo en el llenado prácticamente. Pero antes de hacer el llenado de nuestro caso práctico, del que va a ser, va a componer al final nuestro armado de los 15 anexos, vamos a ver unos pequeños tratamientos contables, pequeños tratamientos respecto a lo que viene a ser la aplicación de algunas determinadas columnas, ¿ya? Vamos a aplicar determinadas columnas. Esto es el débito fiscal IVA. En el cómo llegan a afectar, ¿sí? ¿Cómo llega a ser el movimiento? ¿Cómo llega a exponerse, ¿sí? Este va a ser nuestro anexo 1 de los casos, ¿ya? Voy a irme a copiar mi anexo 1 y vamos a verlo en este archivito, ¿ya? Acá yo tengo mi anexo 1, ¿sí? Y el mismo formato. Vamos a ir aclarando algunas columnas. Tiene 20 columnas este anexo 1. Y vamos a ir aclarando algunas dudas antes de llenar para que quede claro del cómo es el llenado respectivo. ¿Ya? Nuestra primera columna se refiere al total ingresos según estados financieros ajustados por inflación. ¿Sí? Por ejemplo, hagamos el supuesto que yo no he tenido ninguna venta facturada en una gestión. No he generado ingresos facturados, ¿sí? No he llegado a pagar el IVA. Y yo solo genero un ajuste por inflación. ¿Cómo iría? Ingresos. Estamos en este supuesto, ¿ya? Ya que estamos comenzando con esto. Yo tengo un ingreso por ajuste por inflación. ¿Me genera débito fiscal y yo? No, porque este es un ajuste más contable que uno que sea facturado y genere débito fiscal. Al final, el anexo 1 me pide que yo compare el débito fiscal que sea declarado. Cualquier otro concepto que no genere débito fiscal, yo lo voy a ir ajustando en todas las columnas anteriores, ¿ya? Estamos en el ejemplito 2. Hemos comenzado por el segundo, ¿ya? ¿Qué pasa si yo tengo solo ajuste por inflación por 100,000 bolivianos? Total ingresos, según estados financieros, los 100,000, ¿no ven? Ahora, si yo lo dejo ahí o no hago algún ajuste, ¿qué me está diciendo? Tú tienes un débito fiscal de 14,943. Ahora, nosotros sabemos que este concepto, este ingreso viene ¿por qué? Por un ajuste por inflación, ¿sí? Yo voy a deducirlo en esta columna, los 100,000. Porque ¿qué me dice esta primera columnita? A menos B, ¿sí? Esta es la A menos la B. Y si yo tuviera ese movimiento, no tengo ni una diferencia, ¿ya? Por eso es que ponemos, acá me pide ingresos según estados financieros ajustados por inflación. ¿Qué pasa si nos vamos a nuestro primer supuesto de acá? Yo tengo un ingreso en mi estado de resultados por 435,000.
No tengo nada más. ¿Qué me está diciendo? 435. Ese es mi ingreso. Solo ese caso independiente lo voy a tomar, ¿ya? Si vuelvo a mi supuesto, según mi formulario 200, yo he declarado 500,000 de ingresos y su 13% sería 65,000, ¿ya? ¿Qué es lo que yo haría? ¿Qué es lo que hago para saber si es lo correcto? Me voy a esta última columnita y declaro los 65,000. Diferencia 0, ¿lo ven? ¿Por qué? Analicemos este caso que sí ha generado débito fiscal. Estoy declarando un ingreso. Yo acá no tengo ninguna deducción, ningún incremento en estas columnas. Solo para este caso, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene la columna 1012 o 1012? Los ingresos grabados o facturados. Hace una suma y resta, ¿ya? De todo esto. Es el mismo importe. Esta columna es una de las más primordiales. ¿Por qué? Hace una reexpresión. Si yo tenía 435,000 en un ingreso, miren, 435,000, ¿qué es lo que está haciendo? Está determinando, está elevando el importe al 100%, ¿ya? Me está diciendo, ojo, tu venta al 100% es 500,000. Y si comparo mi asiento contable, que en este caso me está ayudando, digamos, para fines didácticos, efectivo 500,000. ¿No ve? Es prácticamente eso. El 87% está acá, el 3%. Estoy volviendo a este importe al 100%. ¿Ya? Tengo la venta expresada, no tengo ningún concepto, saco el 13% a ese concepto y cero diferencia. ¿Ya? ¿Qué otros supuestos puede haber con las columnas? El tema de devoluciones, que son las columnas que siguen, ¿ya? Acá me dice, para la columna C, guiándonos por las letras, o la 1004, devoluciones y descuentos otorgados en ventas. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo tengo una devolución que surge por ventas, ¿sí? Por devoluciones en ventas. Ya, aquí hay errores en el texto. Descuentos o devoluciones, ¿sí? Ah, es este, perdón, estoy confundiendo. Me dice, yo estoy obteniendo un descuento. Tengo una venta tengo una operación por 100 bolivianos, pero existe un descuento del 10%. Es decir, ¿cuánto voy a recibir? 90, ¿verdad? Los 90. Pero, si yo registro el descuento contablemente, estamos hablando contablemente, mi venta va a estar expresada al 100 por el 100%, ¿miren? Por los 100. 100 por el 87%. El débito fiscal lo propio. Pero para regularizar este débito fiscal va a entrar en juego su contracuenta del IVA, que es el crédito fiscal, ¿ya? Por consiguiente, yo voy a registrar en una cuenta de gasto un descuento en venta por 870, que no es más que el 87% de 10 bolivianos, que es el 10%, ¿verdad? Y el 13% de los 10 bolivianos, que también es el 10%, ¿ya? Voy a registrar un crédito fiscal. A fin de mes, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a hacer una conciliación. Débito fiscal menos crédito fiscal. ¿Cuánto va a ser el IVA a pagar? 11.70, 12 prácticamente, ¿no ve? Ahora, si yo lo traduzco a mi formulario, ¿qué es lo que va a suceder?
ingresos por ventas grabadas, 100. Porque es como reexpresar esto, ¿no ve? Débito fiscal, 13, su 13%. Si nos damos cuenta, este descuento que se genera con un gasto, no me genera directamente un débito fiscal, ¿ya? Y si yo quisiera hacer el uso de esta columna, devoluciones y descuentos otorgados en ventas, no me va a ayudar bastante, ¿sí? Porque normalmente una devolución, un descuento en ventas, me genera normalmente el crédito fiscal, ¿ya? Ahora, ojo, valga una aclaración. Bajo otro criterio profesional, se ha visto, y muchos tal vez han debido verlo, que estas dos columnas se puede hacer el uso utilizando los libros de compras y ventas, ¿ya? Porque se supone que ese importe ha existido porque si yo he facturado de una forma, pero no lo he contabilizado de la misma forma, me tiene que igualar, porque al final el IVA, como les mostraba en el formulario, tiene una serie de conciliaciones, ¿sí? Pero nosotros en este caso no vamos a utilizar esa información que pueda surgir de los libros de compras y venta, porque netamente vamos a agarrar las cuentas contables, ¿ya? Lo mismo, una figura idéntica vamos a ver con otros anexos, ¿sí? Directamente vamos a partir del mayor contable, ¿sí? Ese es el efecto, volviendo, ese es el efecto que genera un descuento en ventas. Ahora, ¿qué pasa si nos encontramos con un descuento o una devolución en compras? ¿Cómo puede ser un registro contable? Si hablamos del tratamiento de devoluciones y descuentos en compras. Yo tengo una compra cualquiera, puede ser un gasto, ¿ya? Un tratamiento al revés prácticamente, ¿no? De 100 bolivianos, que es una operación, el 87%, ¿sí? Mi crédito fiscal, el 13% de 100, y genero un ingreso, ¿ya? Esto para mí representa un ingreso, descuento en compras, 870, ¿sí? ¿Esto dónde va a estar expuesto? En mi primera columna, ¿no ve? Total ingresos según estados financieros. Sí me ha generado un débito fiscal de 1.30 y aquí me muestra el pago, ¿no? Y no es relevante para nuestro análisis, de 90 y el asiento me igual. ¿Cómo tendría que haber declarado si solo he hecho en un periodo esta operación? Tengo una venta en el código 13 de 0, ¿no ve? Si lo exponemos acá, este casito, al otro nos faltaba exponer, lo vamos a hacer enseguida. Tengo 0 de ingresos, ¿ya? Tengo un descuento obtenido. No, mentira. ¿Cuánto es mi ingreso? 870. Te voy a mostrar 9 porque está redondeado, ¿ya? 870. No he tenido nada más en el mes, miren. Es el único dato del ingreso. ¿Qué me dice mi declaración jurada? Tú has obtenido 0 de ventas, pero sí has obtenido un descuento que está en el código 18 de 10 bolivianos. Y me va a sacar el 13% y yo voy a irme a la última columnita y voy a pegarlo, ¿no ve? Si nos damos cuenta, si fuera la única operación, ya de por sí, ese descuento obtenido en compras, incorporándose en la primera casilla de total ingresos, ya me está generando, ¿no ve? Yo acá estoy generando, ¿no? 870. Podemos hacerlo con un importe un poquito más grande, tal vez. ¿Sí? Pero el efecto nos va a dar el mismo. Los 870.
Aquí efectivamente se está volviendo 10 bolivianos. Acá si lo ponemos decimales se vuelve 1.30. ¿Lo ven? Voy a acercar esta parte de la pantalla. Se vuelve 1.30 y el débito que yo he declarado, si lo ponemos con decimales también se vuelve 1.30, ¿no ve? Llega a tener ese efecto, ¿ya? Ahora, esos supuestos que hemos visto es contabilizando, ¿sí? Es contabilizando. Ahora, ¿qué es lo que pasa en un siguiente escenario? ¿Qué es lo que normalmente pasa si nosotros no contabilizamos ello? Pongámoslo acá. Hay empresas que sí contabilizan un descuento y hay empresas que si tú tienes una operación de 100 bolivianos, los mismos 100 bolivianos, y te hacen un descuento del mismo 10%, ¿ya? El importe neto es el que factura. Acá sería 10 y acá sería 90, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Normalmente en la factura muchas empresas te dicen, cuesta 100 bolivianos, me estás haciendo la compra porque eres un cliente recurrente, te voy a dar un descuento. Y él te va a facturar automáticamente por un 90 bolivianos. Ni lo va a mostrar en la factura, ¿ya? O tu vendedor tampoco lo vas a mostrar. Este es el punto de vista de la compra, ¿no ve? Estamos comprando a alguien, no te va a mostrar el descuento. Y en tu contabilidad, ¿qué vas a tener? Total gasto. Esta figura, estos dos conceptos, ya no los vas a tener, ¿sí? Ya va a estar más pequeño tu registro, ¿ya? Prácticamente sería de esta forma nuestro registro. El gasto, ¿de cuánto? El importe que te han facturado, que son los 90 por él, 87%. El crédito fiscal va a ser 90 por él, 13%. Llego a los mismos 90 y yo he pagado los 90, ¿no ve? Es un descuento que ya se ha neteado en el transcurso de la operación. Y él me ha emitido la factura por un importe neto, ¿ya? Existe esta figura. Y este mismo escenario lo estamos viendo en este momento en compras. Este mismo escenario va a existir en las ventas. ¿Cómo sería en este caso? Voy a tener el efectivo. Lo mismo. Estoy vendiendo por 100 bolivianos. Yo le estoy otorgando un descuento de 10 bolivianos que representa el 10% y voy a facturar por 90 bolivianos. ¿Cuánto voy a recibir yo? Los 90 en mi venta. ¿Cuánto voy a tener? Voy a tener el 87% de los 90 y voy a tener un débito fiscal IVA de 13%. Y si yo con estos datos lleno mi anexo 1, ¿qué va a hacer? Hagamos el copiado de esto. 78.30 ha sido el importe. Se vuelve 90. ¿Ven? Acá se expresa automáticamente porque tiene la fórmula que está establecida en la resolución. Se vuelve 90. Vengo acá. Me dice que tengo un débito fiscal de 11.70, siendo puntuales. 12, redondeado, ¿no ve? Vuelvo a mi caso. ¿Cuánto tendría que haber declarado? Si yo agarro este pequeño supuesto de una declaración jurada. Yo tengo 90, ¿verdad? Me va a generar 11.70, sin redondear.
Es como una venta común, ¿verdad? Como el segundo caso que vimos. No me genera diferencias, ¿no ve? La estoy declarando, ¿ya? Eso hay que tener cuidado. Nosotros al momento de ver, cuando estemos llenando, tengo que poner atención en estas dos columnitas, ¿ya? Que puedan ser, que son de los descuentos y devoluciones, tanto en ventas como en compras, ¿ya? Ahora, ¿cómo tendría que saber de qué forma se va a armar mi anexo? Cuando yo vea la dinámica contable, la forma del registro que aplica la empresa para descuentos y devoluciones si las tuviera. Y si no las tiene, no hay ningún problema, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta ello. Puede afectarnos, puede llegar a generarnos diferencias acá al final, que pueden ser producto de descuentos y devoluciones que han llegado a afectar a la determinación del débito fiscal, ¿ya? Hay que tener cuidado. Prácticamente, como les decía, la forma en la que contabiliza la empresa. Y si hablamos de 3 empresas comerciales que se dedican a la venta de computadoras, importación y venta de computadoras, puede que la empresa 1 no registre ningún descuento. Puede que la empresa 2 sí registre algún descuento. Y puede que la empresa 3 ni otorgue descuentos, ¿no ve? Ni las muestre, ¿ya? Por eso, si nosotros vamos a ver de distintas empresas, como consultores o auditores externos, tenemos que conocer la forma del registro que ellos aplican, ¿ya? Y les reitero, en esta sección no debemos, eh, desde mi experiencia y punto de vista profesional, eh, no lo veo adecuado la agregación de importes con los libros de compras y ventas, ¿sí? Porque como nos pide esta conciliación en base a los mayores, a la información contable, eh, es mejor exponerla tal y como está en la contabilidad, ¿ya? Salga esa pequeña aclaración. Volvamos a nuestros pequeños casos. Este anexo incorpora estas columnas particulares que están aquí marcaditas con otro color. La E, que es ingresos devengados en el periodo no facturados, que tiene relación estrecha con esta otra columnita que es la M, ingresos facturados en el periodo devengados en periodos anteriores, al 100%, ¿ya? Y tiene esta otra columnita que después de ello lo vamos a ver, la F, ingresos devengados facturados en periodos anteriores, que tiene relación con esta su otra hermana columna, que son ingresos facturados en el periodo a devengarse en periodos posteriores, ¿ya? Veamos cómo es el tratamiento de esta columnita. Partamos con la E, ¿ya? Vamos a hacer un supuesto acá. ¿Qué es lo que sucede con la columna E? Me dice ingresos devengados en el periodo, pero no facturados. ¿Quiénes podrían hacer el devengado de un ingreso, pero no facturar? Recordemos el artículo 4, inciso A, que nosotros hemos leído de la ley 843 el día de ayer y que han llenado sus formularios y no eran todos, por si acaso en el Classroom. Nos dice que la venta de bienes muebles, la emisión de la factura para esta operación se va a hacer a la transferencia de dominio, ¿ya? Es decir, si yo le entrego el bien, tengo que darle la factura, obligado, obligado. ¿Por qué? Independientemente que exista, sea a crédito, pago a cuotas o al contado, la norma me dice que la factura se emite a la transferencia de dominio, ¿ya? Así que esto de ingresos devengados pero no facturados no aplica, ¿sí? No llega a aplicar para una venta de bienes. Yo vendo solo computadoras, nada de servicio técnico. Tengo que entregar la factura al momento de entregarle el equipo.
o los accesorios relacionados, ¿ya? Ahora, el inciso B de ese artículo se refiere a contratos de obras, servicios y todo otro tipo de operaciones relacionadas, ¿ya? Servicios, de manera general, ¿sí? Normalmente en los servicios se basan por contratos, ¿no? Aquí tenemos un pequeñito ejemplo. Me dice que hemos hecho un contrato por 30,000 bolivianos que me vas a pagar en 3 cuotas. Cuota 1, 2, 3. Y en cada cuota tú me vas a emitir la respectiva factura, ¿sí? Yo le voy a emitir una factura por 10,000 que me va a generar 1,300 de débito fiscal en el mes 1, en el mes 2 y en el mes 3, ¿sí? Pero yo al momento de hacer el registro inicial hago un registro contable parecido a este, ¿ya? Es un asiento modelo. Cuenta por cobrar. Sería, prácticamente acá sería 30,000, ¿ya? Cuenta por cobrar 30,000, porque ese es mi contrato, ¿no ve? El servicio que le voy a prestar son 30,000 bolivianos. Ingresos por ventas. Hecho el reconocimiento del ingreso, pero aún no se va a facturar, ¿ya? Es registrado un ingreso. No he generado el débito. ¿Qué pasaría en mi anexo? Me dice que tú has obtenido un ingreso por 30,000. Has registrado en tu contabilidad. Pero, ¿qué nos decía esto? Aquí hay una cuenta débito por regularizar, ¿ya? Es decir, no lo he facturado en el mes 1, por así decirlo. No hice la facturación de esos 30,000. ¿Qué tengo que hacer? Si lo mantengo ahí, me va a generar una diferencia porque el anexo de manera automática está suponiendo que ha generado un débito fiscal, ¿no ve? Y para eso me sirven las columnas. Utilizo esta primera, que es la E, que voy a decir, este ingreso de 30,000 para mí es un ingreso devengado en el periodo, pero no facturado, ¿ya? ¿Qué tendría que hacer? Los mismos 30,000, ¿estamos bien? Sí, no me genera diferencia, ¿no ve? Pero hay un error. No estamos hablando al 100%. Estamos hablando al 87%, ¿ya? Porque eso es el ingreso como tal. 26,100. Ese es el importe que corresponde que vaya a esa columna. Porque recordemos, estos conceptos al generar factura y al estar incluidos en los ingresos de los estados financieros, están al 87%, ¿ya? Así que necesariamente esta información, que normalmente varios la consideran de acá para atrás, de acá normalmente están al 87%, ¿ya? Así que estos necesariamente van a estar al 87, tanto como estos y este, ¿no? Excluyendo el ajuste por inflación, las exportaciones, las ventas grabadas, ¿ya? Ahora, si yo lo he ingresado, he registrado un ingreso en el mes, en total ingresos, pero yo acá lo estoy quitando, ¿no ve? Y con eso llego a 0, ¿ya? Valga esa aclaración. Ya estamos terminando, no se preocupen, el taller va a ser súper rápido. ¿Qué tenemos luego? Tengo 3 pagos de 10,000, 10,000, 10,000. Son lineales, ¿ya? Donde sí se va a emitir la factura y sí tendría que declarar el 13%, ¿no ve? Esto por el 13%. En declaración jurada tendría que ser 1,300 para todos los meses, ¿no ve? Si yo vuelvo acá, esto era en un mes 1, digámoslo así. No me ha generado nada.
En el mes 2, ¿qué voy a hacer? El ingreso va a ir con 0. Porque ese ingreso yo acá ya lo he registrado. Acá ya no tengo el ingreso. Pero sin embargo, mi anexo me dice que tú tienes 1.300 facturado. ¿Dónde incorporo? ¿Cuál era la columna estrechamente relacionada a esta? A la E, a esta. Es la M, ¿no ve? ¿Qué tengo que poner? ¿Qué me dice? Ingresos facturados en el periodo devengados. Devengados en periodos anteriores. Al 100%, ¿sí? ¿Cuánto era mi importe al 100%? Los 10.000. Así que acá yo voy a poner 10.000, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Espérenme, no va acá eso, va acá. Estamos en la misma fila, no es registrado un ingreso, sin embargo yo he hecho la facturación, ya que va en la columna M, que va a ir regularizando a este importe, ¿no ve? He hecho la facturación de 1.300 y me da la diferencia 0. En el siguiente mes, mi facturación y declaración era la misma, ¿no ve? 1.300. ¿Dónde voy a incorporar? En total ingresos, nuevamente no incorporo. La E tampoco lo incorporo porque ya ese ingreso ya ha sido reconocido. Y sí en la M, ¿no ve? 10.000. Nos falta un pago. Imagínense, estamos en un diciembre prácticamente acá, ¿no ven? ¿Dónde tendría que afectar? En enero de la siguiente gestión, ¿no ve? Enero de la siguiente gestión debería afectarse. ¿Qué es lo que va a suceder en enero de la siguiente gestión? De manera excepcional, en esta fila misma lo vamos a hacer. Tampoco estoy registrando un ingreso, pero yo he realizado la emisión de la tercera facturita de ese contrato, ¿sí? Para que estos tres sean los 30.000 que yo tenía en mi contrato, ¿no ve? Ahora, se repite el escenario, ¿no ve? 1.300. Ah, no, perdón. Perdón. Ahora sí. Declarado 1.300, la diferencia no existe, ¿no ve? Porque estoy utilizando las columnas como tendría que ser. ¿Ya? Ahora, eso es el uso de la columna E y M. Siempre van a ir relacionadas, ¿sí? Siempre va a tener cierta relación estas dos. No pueden utilizarse solo una, ¿ya? Si en un año, digamos, la utilizo esta, pero su facturación de esa columnita, sí o sí va a tener que ser con esta columna, ¿ya? Tal vez no será hasta este mes no se verá nada, pero en la siguiente gestión se va a ver reflejada, ¿ya? Mucho se juega acá según el contrato, a lo que establezca un contrato, ¿ya? Puede variar, ¿sí? Ahora, ¿qué efectos trae esta segunda columna? Que es la F, les decía, y tiene estrecha relación con la columna N de ingresos devengados también. Pero acá me dice facturados en periodos anteriores. Acá me decía no facturados, ¿ya? Tenemos acá un pequeño supuesto también de ello. Esto sucede cuando normalmente en un contrato tienes que emitir la factura, ¿sí? Por ejemplo, los mismos 10.000. Cambiemos del importe, ¿ya? Para que se note diferente. 15.000, ¿sí? Acá en mi declaración jurada, 15.000 también. ¿Qué es lo que tiene este registro contable? Me están pagando 15.000
pero yo estoy reconociendo como un ingreso diferido, ¿sí? Es una cuenta de regularizadora de pasivos, se podría decir, porque no es un ingreso como tal que va al estado de resultados, porque este servicio todavía no lo he prestado yo, ¿sí? Soy una firma de abogados, por decir. Estoy haciendo un servicio de asesoramiento corporativo a un grupo empresarial. Y este me dijo, mira, tenemos haremos un pequeño contrato por tus servicios por 15,000 bolivianos. Pero según el contrato me dice que tengo que emitir la factura, ¿ya? En este caso estoy generando débito fiscal en el mes de origen, ya en el mes 1, llamémoslo así. Muy diferente a este otro que generaba un débito fiscal por regularizar o un débito fiscal diferido, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hago en este escenario? Es una situación inversa prácticamente, ¿sí? El mismo, bueno, mi contrato en este caso sería error, 45,000 y acá tenemos pagos de 15,000. Esa sería la figura, ¿ya? El débito fiscal que yo lo he declarado en el mes 1 sería sobre 45,000. Vámonos a nuestro anexo, ¿ya? Vamos a utilizar esta sección, ¿ya? O estas secciones continuas. Esta solo mostraba un ajuste por inflación, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos? No tengo un ingreso, es un ingreso diferido que no está en el estado de resultados. ¿Qué va a decir mi ingreso? Total ingreso, 0, ¿sí? Pero ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que pasó? Recordemos, yo he emitido una factura, pero no está como un ingreso contablemente. Voy a estar con 0, y en la columna N voy a incorporar ingreso facturado en el periodo a devengar en periodos posteriores al 100%. Ah, me está diciendo que tú más adelante vas a ir devengando, ¿ya? ¿Cuánto era mi importe? Me dice al 100%, 45,000. ¿Cuánto me debió generar de débito fiscal? 5,850. Es lo que yo debía haber declarado, si hice una declaración correcta. Y es prácticamente eso, ¿no ven? Vamos a copiar 5,850. ¿No ven? ¿Qué es lo que pasó? No declaré, no reconocí ningún ingreso, pero sí emití la factura, ¿ya? Por eso estoy poniendo acá 45,000. Y declaré en el formulario y en ese mes no me da la diferencia. Me voy al siguiente mes. ¿Qué va a pasar en el siguiente mes? Ya está la factura. Son ingresos que yo voy a ir devengando mes a mes, ¿no ve? Estos 3 pagos. El 87% de esto. ¿Cuánto tendría yo que registrar como ingreso? 13,050. Yo voy a reconocer 13,050 y si reconozco eso, me va a generar débito fiscal, ¿verdad? Acá me dice automáticamente con las fórmulas, ojo, tú acá estás diciendo que tienes un débito fiscal. Pero ¿qué voy a hacer? Al igual que hicimos con la columna E y M. Voy a usar su otra columnita que es estrechamente relacionada, ¿ya? Vamos a usar la columna F. ¿Por qué? Porque acá me dice ingreso devengado en el periodo, facturado en periodos anteriores, ¿sí? Yo voy a poner el mismo importe, 13,050. Porque acá ya es registrado la factura, ¿no ve? Acá ya no debería registrar, mostrar el movimiento de la factura, ¿ya?
tengo un ingreso de 13,000. No es algo que me genere débito fiscal en esta gestión, porque este es un ingreso devengado en periodos anteriores, ¿ya? Y me muestra en cero, ¿no ve? Si yo haría el correcto, si es el correcto el llenado, no debería mostrarme diferencia con esa operación, ¿ya? Ahora, el tema de exportaciones y ventas de ventas a tasa cero, haciéndola bastante rápido. Estoy dando una muestra global de los anexos para que ustedes comprendan cómo lo vamos a llenar bastante rápido con la información que se ha preparado, ¿ya? ¿Cómo es el registro contable de una exportación? Y una tasa cero, que es muy similar. Una exportación no genera débito fiscal, ¿sí? Voy a registrar un ingreso contra una cuenta por cobrar o el efectivo, ¿ya? Si no me genera débito fiscal, ¿qué tendría yo? 250,000. Aquí me va a generar automáticamente, pero como es una exportación, yo quito ese importe o lo clasifico como exportación, ¿ya? Lo mismo sucede para una tasa cero. Yo tengo una venta de libros, soy una librería, he vendido un lote de libros por 50,000. Lo mismo, no genera débito fiscal. Su tasa del IVA es el 0%, ¿ya? No me genera débito fiscal alguno, ¿ya? Para hacer la comparación, no me genera. Tengamos en cuenta claro ello, ¿ya? Prácticamente hemos visto las columnas relevantes. Esta la veremos en el ejemplo, ya acelerando nuestro ejemplo. Venta del activo fijo que no está necesariamente registrada en una cuenta de ingreso, ¿ya? ¿Qué información tenemos nosotros para nuestro anexo? Vamos a comenzar con copiar los importes de la declaración jurada, ¿ya? ¿Qué es lo que ya tenemos? Voy a compartirles la otra pantalla. Estamos en esta, este es el que vamos a llenarlo nosotros. Débito fiscal. Y vamos a llenar el anexo 4. No lo hemos explicado porque, como les decía, este anexo parte de la información del anexo 1. Son muy pocos los casos que van a incorporar estos conceptos que lo hemos aclarado al inicio y en un momento lo vamos a aclarar, ¿ya? Ya tengo la comparación, yo tengo que llegar a estos importes, ¿sí? Tengo que llegar a estos importes o si hay diferencias vamos a tratar de identificarlas. ¿Qué es lo que hacíamos? Tengo que utilizar, voy a añadir una columnita acá, una hoja, perdón. Y voy a traer la información para que trabajemos más rápido, ¿ya? Total ingresos según estados financieros. Estos serán mis ingresos, ojo. Total, ¿verdad? Tenemos ya seleccionado de enero a diciembre y prácticamente yo copio los ingresos, ¿no? Ahora, si yo tengo un sistema contable que me da información muy distorsionada o me es difícil sacar reportes, tengo que ir armando con un balance de sumas y saldos mensual o un estado de resultados mensual, ¿ya? Ya he copiado la información base, tengo los ingresos, veamos qué pasó al final. Tenemos diferencias, ¿verdad? Hay diferencias porque no hemos hecho la conciliación. Veamos qué información más tenemos en estas cuentas de ingresos. Ajuste por inflación. Veamos. Lo voy a trasladar con otro color. Ajuste por inflación. ¿Qué tenemos que hacer esto?
¿Es algo que me genera IVA? No, ¿verdad? Por eso tiene una columna donde yo hago la deducción de este concepto. Voy a copiar el ajuste por inflación para que se deduzca acá, ¿ya? Porque acá la columnita B me dice restar. Veamos qué otros conceptos tiene. Lo vamos a ir marcando todo lo que usemos. Ventas, normalmente grava. Ventas de servicios, grava el IVA. No hay tasa cero. Intereses, diferencia de cambio, mantenimiento de valor, diferencia por redondeo, ingresos extraordinarios. Estos son ingresos que surgen de movimientos contables, pero no afectan a la determinación del débito fiscal. ¿Qué es lo que debería hacer yo? Voy a considerar otros ingresos no grabados y voy a hacer la aclaración respectiva. ¿En dónde? En esta parte, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer? Voy a sumar estos importes. Acá abajito he preparado, las he quitado para que lo hagamos rápido. Es usual, por ejemplo, acá varios van a preguntar, hay un importe negativo. ¿Es usual algún importe negativo, positivo y demás, que sea con un saldo diferente, con un saldo deudor en este caso, cuando tú tienes solo una cuenta de diferencias de cambio para diferentes operaciones que puedan generar movimientos deudores acreedores? ¿Ya? Es usual ver esta parte, ¿ya? Lo ideal es que los importes, como estamos trabajando en base al mayor contable, ¿sí? En base a los mayores de las cuentas de ingreso, no vamos a quitar ninguno de estos, este importe prácticamente, ya no lo vamos a quitar, se va a mantener, porque les decía, es el movimiento contable, ¿sí? Obviamente hay casos especiales donde habría que analizar, digamos, a nivel toda la cuenta, ¿no ve? Si corresponde o no corresponde, pero nosotros estamos incluyendo el total, ¿sí? Voy a copiar este importe que es la sumatoria, ¿ya? ¿Qué era para mí esto? Un ingreso no grabado para efectos del IVA. Si veo mis diferencias, ya solo tengo una. Miren, las diferencias se han reducido. Así es como trabaja este anexo, ¿ya? Las fórmulas no las vamos a tocar, pero sí hacemos la conciliación normalmente, porque hay casos en los que sí se toca, como les había explicado. Vamos a ir conciliando todas las operaciones que tenga esto, ¿ya? Tenemos una pequeña diferencia. Esta ya está identificada para nuestro caso. Es una venta de activo fijo, ¿sí? Antes, en el anexo me dice que tengo yo que aclarar qué tipos de ingresos son estos no grabados, que yo considero no grabados o los estoy registrando en esta columnita, ¿sí? Voy a tomar el resumen que yo tengo acá, que es prácticamente lo mismo. Miren, intereses percibidos, diferencia de cambio, mantenimiento de valor, diferencias por redondeo. Podemos encontrar acá también lo que es diferencias por ingresos por inversiones, entre otras, ¿ya? Voy a copiar el texto, principalmente. A ver, permítanme. Este es el detalle de mis cuentas y tengo los importes ya en vertical acá, ¿ya? Por cuenta, que necesariamente tiene que igualarme. Miren, 88.096, 88.096. Ojo, no está concluido este anexo. Acá en el mes 9, septiembre, para nuestro caso, tenemos una diferencia, ¿ya?
que la vamos a analizar en este punto. ¿Qué es lo que surgió? Este es mi registro contable de una venta de activo fijo, ¿sí? Esta es para mí la cuenta de ingreso. ¿Qué pasó? Todos sabrán que cuando se hace la venta de un activo fijo, puede existir una ganancia o una pérdida, ¿sí? Cualquiera de esas operaciones, cualquiera de esos movimientos puede existir. ¿Qué es lo que pasó acá? Analicemos este registro. Yo tengo un vehículo que tiene un valor de 99,000, tiene una depreciación de 20,000 con un importe neto de 79,000 y yo lo he vendido. ¿Por qué importe? Por 23,865 dólares, que es el importe que yo he cobrado, ¿no ve? Que son los 166,100,40, ¿sí? Si yo saco a ese importe su 13%, me va a dar los 21,593. Ya. Ahora, acá mi diferencia, ¿cuánto me da? 11,000. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Analicemos nuestro registro. Como yo he registrado en la primera columna 60,000 en mis ingresos por ventas de activo fijo o ganancia en ventas de activo fijo, yo tengo que hacer una comparación con el 87%, con el importe neto de la factura, ¿sí? Porque esto no es más que la diferencia entre el total cobrado menos el IVA. Agarro ese importe y tengo que hacer una diferencia, ¿ya? ¿Por qué? Este ingreso ya está registrada en la primera columna, la venta de activo fijo. Y la diferencia de estos dos, del 87% de lo que he cobrado, menos esto que ya está en la primera columna, eso es lo que tendría que ir a esta columnita, a la 1010, ¿ya? 79,765. 79,765. Si lo probamos, se quita la diferencia, ¿ya? ¿Por qué he hecho esto? Les decía, este ingreso ya se ha incluido ¿dónde? En totales ingresos, ¿no ve? Solo me faltaba la proporción para llegar al 87%, porque en realidad yo no he facturado por este ingreso. Su 87% de esto yo no he generado, no ha generado la factura. Yo he facturado por un importe superior, ¿ya? Por eso se da esta figura. Ahora, en el caso de que sea una pérdida en venta de activos fijos, ya no va a existir este ingreso y directamente yo tengo que considerar el importe en el que se ha vendido, ¿ya? Esa aclaración. Por eso esta columna nos dice ventas de activo fijo y transacciones grabadas por el IVA no registradas en cuentas de ingreso, ¿sí? Son cosas que no necesariamente tienen que estar acá en ingresos, porque si está en una cuenta de ingreso, incluye esta columna, ¿sí? Valga esa aclaración. Por eso es que hicimos la diferencia de la venta, el ingreso por venta en activo fijo, que ya está en la primera columna, menos el 87% del, eh, de la venta de este activo, ¿no? De lo que se ha cobrado, que son 266,100, ¿sí? Me da 79,000, eso lo traslado a mi columna 1010, ¿ya? O la I. Y me da, se anulan mis diferencias, son menores por redondeos, ¿ya? Ahora, de manera rápida, ¿qué pasó con mi anexo 4? Si vemos acá de manera automáticamente me generó una diferencia mínima. ¿Por qué? ¿Qué decíamos que contiene esta columna? La columna O menos la columna D del anexo 1, ¿ya? Es decir, el anexo 1
genera la información principal de esta columna, ¿sí? Vamos al anexo 1. Acá tengo 56.367.000. Columna O, 56.367.000. Como acá no tenemos la columna D, es solo la O, ¿no ve? Y esa sería la base imponible que el anexo tributario toma para considerar los aspectos que hemos declarado, ¿no ve? ¿No? Sin darnos cuenta, indirectamente se ha llenado este anexo, ¿ya? Ahora les decía, puede que en un mes, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, en las eh, entidades financieras? Ellos generan un IT, ¿verdad? Por los intereses. No genera IVA porque no se factura los intereses, pero sí genera un IT. ¿Dónde les decía que se incorporan? En esta columna, ¿verdad? Ingresos grabados por el IT solamente. ¿Qué pasaría si creamos un supuesto sobre esto? Mi declaración jurada es más 50.000, ¿ya? Es decir, este importito. Acá yo lo he sumado 50.000. ¿Y dónde tendría que estar si yo tengo una operación que solo alcanza al IT? Acá tendría que aumentar, ¿verdad? Es el lugar donde yo debería incrementar, ¿sí? Ahí se juega esta y esta otra columna. Esta otra es ingreso que no está grabado por el IT, ¿sí? Prácticamente hasta ahí hemos visto de manera genérica el movimiento del anexo 1 principalmente. El 4 lo hemos visto en base al 1. Ya hemos visto de manera breve los casos más usuales y hemos visto la forma del llenado, ¿no? Necesitamos información en base a los mayores contables, ¿sí? De las cuentas de ingreso en este caso, ya para anexo 1. Todos los ingresos tenemos que considerarlos y en base a eso ir clasificando. Aquí para nuestro caso no ha habido el tema de descuentos que nos afecten, ¿sí? No ha habido el tema de descuentos, pero hemos tratado de explicar más o menos qué sucede, ¿no? Les decía, otros hacen el neteo de los descuentos, no se muestra en la factura y otros sí. Y si se muestra en la factura, una cosa es que lo registre contablemente y otra cosa es que no lo registre, ¿no ve? Directamente por el neto lo contabilice, ¿ya? Y en ese caso entran en juego estas columnitas con las aclaraciones breves que se pudo dar al respecto, ¿no ve? Y en caso de otros servicios, estas columnas entran en juego, exportaciones y ventas a tasa cero, ¿no? Prácticamente eso es el anexo 1 que 1 y el 4 indirectamente, porque se llenó prácticamente solo, como vimos. Aquí falta aclarar la última aclaración, que son diferencias menores por redondeo, ¿sí? No tenemos ninguna diferencia y ese sería mi anexo 1 y mi anexo 4 para el taller, ¿ya? Para nuestro caso completo, ¿ya? Fabio, no sé si estamos. Algunas preguntas, tal vez el tiempo para ir respondiendo. Ya estamos sobre la hora. Sí, licenciado, estamos aquí. Bueno, compañeros, como les mencionamos al inicio, pueden levantar la mano para hablar y hacer la pregunta o directamente al chat enviar sus preguntas. Ay, qué pena, no quiero. Ay, por favor. Sí, Lupita, como hija. Ya luego de que se cuatro huevos para que tú no sepas perfecto que la gente está bien con. Además, bueno, cuando salgamos de aquí al Un papel, ¿vale? así,
playa, de vacaciones, por ejemplo. Me tengo que ir a ver si- ¿Sí? Mariana, creo que quiere preguntar. Mariana, Ay, no. ¿tienes alguna consulta? ¿Eso es fijo? Bien, creo que no tenemos consultas hoy. Ya, Fabio. De todas formas, mientras tal vez van llegando las consultas, yo les voy a pasar la plantilla de los anexos prácticamente, el archivo, donde ustedes van a hacer el armado respectivo de estos anexos, ¿ya? Prácticamente la misma información les voy a pasar, pero voy a incorporar algunos ajustes para que puedan practicar sobre esta información, ¿sí? Lo voy a subir más rato para que hasta el día de mañana, hasta antes del inicio de la siguiente clase, puedan, considerando ya la lectura que han dado a la ley 843 en lo que respecta al IVA y al IT, van a ir viendo el anexo, ¿sí? Y lo van a subir. Es de manera voluntaria, ¿no? Obviamente, pero ayuda a reforzar los conocimientos que hemos ido teniendo, ¿no? Está bien, licenciado. Tenemos en el chat, estuvo todo claro, licenciado. Marco Antonio Pari dice, buenas noches, licenciado. Licenciado, buenas noches, ¿me escucha? Sí, Marco, te escucho. Eh, Quería hacerle una pregunta respecto a lo que habló de la columna D. Ya. En este caso, si es que en un periodo fiscal determinado tuviéramos operaciones o movimientos que afecten a la columna D y al momento de hacer el anexo 4 y determinar lo que es, en este caso, la columna 402, dice total ingresos grabados por IVA, donde dice que es la columna O menos la columna D, sabiendo de que la columna O ya está expresada al 100% y la columna D está al 87%. ¿Cómo podemos solucionar esa diferencia? Ya, buena pregunta, Marco. Sí es un punto que no lo hemos aclarado tal vez, porque en este último supuesto no se ha mostrado el uso de la columna D. Es buena la pregunta y muchos hacían las consultas a la administración tributaria, ¿no? El punto que dices, esto sí está al 87%. Y si tú llenas a cabalidad como dice la resolución, te va a saltar la diferencia, ¿no ve? Me va a saltar la diferencia porque la columna O que nos dice Marco, aquí viendo en el archivo, esta columnita O, nosotros acá en la columna L ya hemos expresado, ¿sí? No puedo comparar, es como querer igualar una venta registrada al 87% y algo facturado, ¿no ve? Esto nunca me va a dar esto nunca va a ser igual, ¿no ve? Nunca va, por más que yo haya facturado esto, haya registrado contablemente y sea una misma operación, nunca van a ser iguales, ¿sí? Ahora, lo óptimo cuando tienes esas operaciones es hacer la modificación en esta parte, ¿ya? Es lo óptimo, pero como un punto de vista personal, ¿sí? ¿A qué me refiero? Acá en la formulita que tiene, eh, vamos a quitarlo nuevamente. ¿Cómo tendría que ser? Me dice, vas a considerar la columna O menos la columna D, pero esta la vas a reexpresar ya entre el 87%. Acá como está mi fórmula, ¿no ve? Ya no es lo mismo. Antes no incorporaba esta parte, ¿sí? Ya iría de esta forma la fórmula. Obviamente, en nuestro caso, como no tiene la columna de movimiento, me sigue dando la misma información. Pero a nivel fórmula,
se ha incrementado esto. Ahora, si bien es algo tal vez que no está aclarado del todo en su resolución de la Administración Tributaria, si nosotros vemos la declaración que realizamos en el CIAT, que puedo abrirlo mientras llegan otras preguntas, permítanme, porque demora un poco. El anexo 4 en el cargado del CIAT me dice, me aclara indirectamente que esa columnita debe, debe estar con la observación, con el punto que dice Marco, ¿no? Debe incorporarse con el 87%. Estoy abriendo el CIAT mientras llegan otras preguntas. Les voy a mostrar que esto en el CIAT está menos la columna D entre el 87%, ¿ya? Está con una figura parecida. En un momento está cargando el CIAT. Yo les voy a mostrar cómo está expuesto y cómo indirectamente te dice que tiene que exponerse, ¿sí? Tal vez alguna otra pregunta mientras carga ello. Y por el momento no. Ya, entonces ya estoy por abrir esto. Yo voy a compartirles y vamos a ver esa parte, ¿no? Como indirectamente el CIAT me dice que debe exponer esta parte. Pero si no alteras esta fórmula, te va a saltar la diferencia, ¿no ve? Te va a saltar la diferencia acá. Por eso necesariamente tendrías que seguir eso. Porque al final, como es un envío digital hoy por hoy, la administración tributaria va a agarrar todos los anexos tributarios de los contribuyentes y va a comenzar a hacer verificaciones, ¿no? En base a esa información que estás declarando. Ya considerando ello, así como lo hace con las declaraciones juradas, con los LCBs y otra información que se envía de manera digital. A ver, permítanme, es un poco moroso. Ya les estoy compartiendo la pantalla. Estoy ingresando a un espacio de prueba que hice para tal vez algún punto, ¿ya? Esta es nuestra empresita de prueba, que ya la están viendo. Si me voy a los anexos tributarios, donde yo lleno cada anexo tributario, como les había explicado en la parte práctica, acá me permite, permítanme, está un poco, no, estoy en otro anexo, espérenme. En esta parte, ¿qué me dice? Está tachado, no sé si es intencionalmente, ¿no? Y a todos les sale así, si ustedes hacen la prueba, les sale, pero aquí indirectamente te dice, mira, menos la columna D entre el 87%. Estamos haciendo una reexpresión, ¿ya? Te está diciendo, indirectamente están haciendo una corrección a lo que la resolución establecía, ¿sí? Fabio, ¿alguna otra consulta que tal vez tengas? Licencia, por este momento nada. Nada aún. Ya, perfecto. Entonces, tal vez llega una pregunta, alguna pregunta. Vayamos, el día de mañana vamos a ver el tema del crédito fiscal. Vayamos recordando el tema del crédito fiscal y vamos a ver un caso completo de la proporcionalidad, ¿sí? El anexo 2 y 3, prácticamente, es nuestro objetivo, ¿sí? Vamos a ver cómo es el tratamiento de nuestro anexo tributario 2 y 3, que determinan el crédito fiscal, ¿ya? Estoy acá compartiendo. Vamos a ver el movimiento de las columnas principales
que generan el crédito fiscal. Por ejemplo, este es del incremento, los posibles descuentos que puede existir, el mantenimiento de valor y los saldos anteriores que se registran. Vamos a tomar en cuenta el débito fiscal que se compensa y, como en todos los casos, la comparación, ¿no? Y de esto vamos a hacer un caso completo para una librería del cómo yo determino proporcionalmente, ¿sí? La proporcionalidad, ¿sí? Vayan repasando la parte que corresponde al crédito fiscal, ¿ya? Y para que nosotros hagamos este casito, ¿sí? Podamos hacer esto. Aquí va a haber, no va a ser tantas explicaciones porque hay menos columnas, pero necesito que tengan claro los conceptos. Miren acá, grabados por el IVA, ingresos grabados por el IVA, ingresos no grabados por el IVA, ¿ya? Esa parte tengamos claro. Vamos a ver qué tipos de ingresos deben incorporarse acá, qué tipos son no grabados según norma, y qué tipos de ingresos no deberían estar acá, ¿ya? Nos quedamos con la consulta entonces, si no hay preguntas. El ajuste por inflación y tenencia de bienes debería considerarse para la proporcionalidad. Es una pregunta, ¿no? O algún ingreso por inversiones, ¿no? Podría ser. Ingresos por inversiones. ¿Ya? Tal vez para identificar, pero vayamos conociendo importes grabados y no grabados. ¿A qué exactamente se refieren? Fabio. ¿Tenemos entonces alguna o hasta el día de mañana? Yo creo que hasta el día de mañana, y creo que está todo claro. Perfecto. Entonces no olviden las lecturas. Nos estamos viendo la clase del día de mañana. Muchas gracias por el espacio, a Fabio y los organizadores, y a todos los participantes por estar presentes, ¿no? Tengan Muchas buenas gracias, noches. muy bien, más que decirles. Hasta luego, compañeros, y hasta luego.